Vamos a hablar del último libro de Claudia Piñeiro, quien no, un libro de cuentos que publicamos el año pasado, y se nos había ocurrido desde la editorial que hoy nos acompañaran escritoras más jóvenes de la nueva generación y que nos cuenten qué es lo que ellas pueden leer hoy en los textos de Claudia, centrado en este libro, pero seguramente salgan también otros. Aparte de Claudia Piñeiro, nos acompañan Paula Vázquez, Belén López Peiró y Cintia Edul, como les dije, 3 escritoras jóvenes que empiezan ahora cada una hablando un poco y después va a haber seguramente preguntas que puedan surgir del público. A Claudia la conozco hace muchos años. Ella me conoció cuando yo tenía 14 o 15, es decir, hace mucho, 20, decirlo. Y junto a Claudia y una gran amiga de ella que se llamaba Luisa Irabedian, fueron de las primeras mujeres que yo conocí fuertes, decididas, independientes, distintas a las del medio en el que estábamos, por lo menos en el medio en el que yo crecí. Pero además de eso, de una profunda sensibilidad, de una profunda empatía, llenas de amor y llenas de ternura. Me mostraron un modo distinto de ser mujer, un modo también de transitar la vida profesional y también la personal. Y eso no lo pienso como un pasado. Como decía Pessoa, no me interesa tener el tiempo en mi esquema, sino que es algo que me constituyó y que lo siento un poco en lo que soy. Y la evidencia de esto que cuento es que Luisa era abogada, una gran abogada, y Claudia es escritora, una gran escritora, y yo soy un poquito de las dos cosas. Bueno, ahora para empezar a hablar del libro, quiero empezar por el relato que abre el libro, que se llama Lo de papá, que personalmente es mi relato preferido, e intuyo que si es el primero también de alguien más será el preferido, o de Claudia o de los editores. Es un cuento que tiene un modo maravilloso de tejer dos historias desde el principio. Los lectores sabemos desde el inicio que esas dos historias en algún momento se van a chocar. Y lo maravilloso de este cuento es precisamente la destreza que se requiere para lograr que, aun cuando los lectores ya desde el principio sabemos que esas dos historias necesariamente se van a chocar, el final, a pesar de eso, nos sorprende. El final logra eso que nos pasa cuando leemos buena literatura, que es una ampliación del mundo conocido, mostrarnos una parte más amplia del mundo. El texto parece prepararnos para que el final sea un desalojo violento, el ejercicio del derecho de la propiedad del fuerte sobre el débil, y al final no sucede nada de eso, sino que hay un encuentro de dos hombres, un encuentro de dos hombres vulnerables en igual medida y en la medida que importa, que es el amor. Para mí es mi cuento preferido y me parece extraordinario ese modo de tejer esas dos historias y de resolución. Voy a seguir con el segundo cuento, que se llama Dos valijas, y les quiero leer una frase de este relato. ¿Se guardan las prendas de un muerto en los mismos estantes donde se los guardaba cuando estaban vivos? Para mí este cuento puede ser tomado un poco como un ensayo sobre el duelo, a partir de la figura de la herencia, la pregunta sobre qué se hace con los objetos de un muerto. Es una pregunta que todos, lamentablemente, en un momento u otro de la vida nos toca hacernos, porque la muerte nos toca a todos, la propia, por supuesto, pero la de los otros también. Y me hizo acordar a un texto de Joan Didion que leí hace unos meses, en donde es un texto que se llama Noches Azules, un texto que habla de la muerte de su hija, es un texto maravilloso, hermoso. Es sí más ensayo, más crónica o no ficción.
Y en ese cuento ella se pregunta todo el tiempo esto, ¿qué se hace con el maquillaje de la hija? ¿Qué se hace con la ropa de la hija? ¿Qué se hace con las agendas donde la hija anotaba sus recuerdos, etcétera? Y la frase que emparento con este cuento es: no hay destino satisfactorio para estos objetos. Y esto es precisamente ese estado un poco alterado de conciencia que es el duelo. Es un poco lo que empuja a este texto, a este relato hacia adelante, porque justamente a partir de la pregunta de qué se hace con los objetos de un muerto es que la protagonista se lanza a una búsqueda, a un viaje a la costa y a la búsqueda de una respuesta, a la búsqueda de una verdad. El siguiente relato del que voy a hablar se llama Con las manos atadas, y en este caso no voy a hablar del relato, y tampoco voy a hablar, sino que voy a hacer una pregunta, porque tengo un chisme sobre este cuento, que es que pediste instalarte unos días en una escribanía, y bueno, me la imagino a Claudia ahí apostada en una oficina de una escribanía tomando nota de todo lo que sucedía a su alrededor. Entonces me gustaría preguntarte, bueno, y por supuesto el relato transcurre en ese escenario, ¿no? Es un relato que transcurre en una escribanía. Entonces me gustaría preguntarte si solés hacer esto como mecanismo de escritura. Me instalé en una escribanía y suelo hacerlo, por ejemplo, no sé, Las Viudas de los Jueves. Hay una parte en que se habla de los tachos de basura, hice todo un recorrido viendo y sacando fotos de tachos de basura, de distintas casas. O sea, siempre lo que pienso me gusta corroborarlo. Me causó gracia con lo de la escribanía porque estuve toda una tarde mínimo en la escribanía, averigüé cómo era el archivo, cómo eran los protocolos, cómo se trataban a los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento yo hacía un taller literario y uno a veces tiene que tener como mucha predisposición para escuchar lo que los compañeros dicen. Y me acuerdo que había una que era abogada que me discutía que las escribanías no eran así y que como yo no era abogada no tenía ni idea de cómo era una escribanía. Y yo pensaba, qué gracioso, porque yo estuve todo un día en una escribanía y obviamente esa escribanía por lo menos era así, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que a veces uno necesita como para reforzar la propia idea de cómo es un mundo, ¿no? Una escribanía yo me imaginaba que era muy distinto a los mundos que conocía y los personajes que estaban ahí también. Entonces quería como confrontar mi imaginación con la verosimilitud. Para finalizar mi intervención, me gustaría hablar un poco de los cuentos en general, del sistema que hacen los relatos en el libro en general. Lo que quiero destacar es que Claudia construye personajes reconocibles cuyos zapatos podríamos ocupar cualquiera de nosotros. Personajes comunes arrojados a los dolores que tenemos todos, que tiene cualquiera. Personajes ordinarios, pero que de pronto se encuentran en situaciones extraordinarias, al borde del crimen, de la transgresión. Y es ahí donde se produce la operación empática que está propuesta desde el título y también en el epígrafe, en la dedicatoria. La dedicatoria que hace Claudia es a los que pueden ponerse en el lugar de otros, raros o no. Y hablando con Paula y con Belén antes, que Belén decía que, bueno, lo vas a decir, pero que la leías mucho de chica. No te spoileé. No, pero porque pensaba eso, como cómo Claudia influyó en la formación de todas nosotras, digamos, ¿no? Como escritoras y como personas también. Y esa relación entre la literatura y la vida, digamos, que lo que sirve para la vida sirve para la literatura y lo que sirve para la literatura sirve para la vida. Bueno, Claudia es fundamental, creo, en las tres. Entonces, nada, a mí me pasa lo mismo y quería mencionarlo para empezar. Respecto a quien no, voy a seguir con lo que planteaba Paula. Yo quería, en realidad, partir del título del libro que reúne todos estos cuentos, que si bien son cuentos de diferentes momentos de la carrera de Claudia como escritora, son cuentos que la expresan en su, digamos, territorio de escritura. Digamos que también uno puede encontrar algo de estos personajes en las novelas de Claudia. Pero, ¿cuál es el punto, digamos, que los une? Quien no
ya en el título aparece algo del libro. Y después hay una dedicatoria que dice, como decía Paula, los que pueden ponerse en el lugar de otros, raros o no. Y no es un epígrafe de un escritor, es una dedicatoria del autor. Y esa dedicatoria, en realidad, está dedicada para mí, para el lector, para nosotros, los lectores. Esos somos, digamos, ¿no? Los que estamos siendo interpelados, ese plural, a los que pueden ponerse en el lugar de otros, raros o no. ¿Estamos nosotros ahí? ¿Podemos ponernos en ese lugar del otro o somos nosotros los raros? ¿Qué sé yo?, dice Martín, un personaje de un cuento súper fuerte del libro. ¿Quién no es un poco raro?, dice después. Y en una entrevista Claudia dijo una frase que me encantó, que dice, de cerca todos somos raros porque todos somos particulares, digamos, ¿no? Esta idea de cuando nos acercamos mucho a algo se empieza a deformar y bueno, esa es la mirada que en realidad la norma te generaliza y la mirada particular te muestra justamente esto de lo que va a tratar este libro. Es decir, que en el título, para mí, y en la dedicatoria hay una clave de lectura. Y hay algo que me gusta mucho del título, del quién no, que es que el título no afirma. Todo lo contrario, digamos, ¿no? Vivimos en un mundo, digamos, el mundo regulado, el mundo del Estado, el mundo de la norma, el mundo de la ley, es el mundo de la afirmación, es el mundo de la confirmación, es el mundo de esto es así. Las cosas son así, las cosas están definidas, hay una definición. En ese quien no, Claudia Piñeiro abre una zona al territorio de lo vulnerable. Ante la afirmación, ante la autoridad, ante la palabra de la autoridad, ante eso están los raros, este grupo de raros. Ante eso no hay afirmación, no hay autoridad, no hay norma. Porque en un punto quien no es quien no mintió, quien no deseó lo que no podía desear, lo que no le correspondía, quien no sufrió, quien no quiso morir, quien no quiso terminar con todo. Es decir, ese es el hilo que va a hilvanar todos los relatos, el hilo que los une a los personajes con lo establecido. Y al mismo tiempo lo que va a narrar Claudia Piñeiro es ese momento en el que ese hilo se rompe. Es decir, cuando rompemos nuestro pacto personal con la norma, cuando sale a la luz esa sordidez, nuestra propia mediocridad, o el momento en el que lo que se barrió abajo de la alfombra se deja ver, ¿no? Se corrió un poco la alfombra y ahí aparece un poco lo que se había barrido abajo. Otro de los temas que une para mí a estos relatos, que son cada uno muy particular y muy distinto, y al mismo tiempo son muy contundentes, porque son relatos que narran de manera muy precisa un momento definitivo en la vida de los personajes, es que son relatos que representan personajes con profundos estados afectivos de soledad. Hay una soledad muy profunda para mí en los personajes. Hay un momento en el que, es ese momento en el que te das cuenta que más allá de todo y todo lo que podés construir, estás solo. Es decir, que si bien hay, digamos, relatos que son relatos familiares o relatos de personajes que están incluidos en familias o en grupos, la narradora siempre enfoca en un personaje. Es decir, en un personaje por cuyo cuerpo está pasando el dolor, digamos, ¿no? Siempre hay alguna cosa como el cuerpo por el que pasa la trama, ¿no? El cuerpo por el, digamos, que sufre, digamos, el drama de lo que se está narrando, el cuerpo que padece. Claudia narra de manera asombrosa para mí el momento exacto en el que la cicatriz se abre y empieza a sangrar otra vez. Hay un personaje que dice: creí que algunas cicatrices estaban cerradas, pero volver a ver la mesa de madera maciza me hirió como si no hubieran pasado 20 años. Es decir, ese es el momento que ella narra, digamos, ¿no? El momento en el que esa cicatriz que parecía que estaba cerrada vuelve a sangrar. Eve Uart dice que al personaje se le entra por la fisura. La fisura, dice, es el camino que me permite a mí llegar a otra persona. A mí me gusta mucho esa frase porque siento que en un punto habla de lo que Claudia hace en este libro, digamos, ¿no? Entrar por la fisura para llegar al otro. Ricardo Piglia, en los diarios de Emilio Renzi, cuenta en un momento de sus diarios una relación con una pareja que tuvo, que dice que esa pareja decía de ella misma que tenía el síntoma de la taza cachada. Como decir, soy una taza pero tengo el mango roto, digamos, ¿no? Esto es lo que va a desplegar Claudia Piñeiro para mí en esta comunidad de raros. Es decir, el hilo inconsciente que nos une, el mundo, como dice Manuel Puig, de cárceles internas que llevamos sin saberlo.
Claudia va a narrar justamente el momento en el que el hilo se corta. Vamos a ver en todos estos relatos que es como una red de narraciones microscópicas. Y lo más interesante para mí, además de todas las temáticas, es cómo ella cuenta, digamos, ¿no? Porque hay una sensibilidad y una percepción de la materia sensible, que hay algo palpable, digamos, ¿no? De repente uno va leyendo y de repente uno está ahí, está en la escena, es ese personaje. Estás percibiendo eso que el personaje está percibiendo. Y para mí en esa alquimia narrativa también hay una posición política en términos de la escritura, que tiene que ver con cómo nos lleva a nosotros a ponernos en el lugar del otro, a ponernos en los zapatos del otro. En un punto, poder ponerse en el lugar del otro también es poder percibir como percibe el otro, salir de uno mismo y percibir con los ojos del otro. Ese trabajo es el trabajo que hace la literatura y Claudia lo hace magistralmente en este libro. Retomando una frase de Beauvoir que dice que la literatura es un terreno resbaloso, es íntimo y público a la vez. En estos raros, en estos personajes, Claudia justamente pone el foco en esto, en este mundo que es propio y que es común, en el que somos vulnerados y somos vulnerables, el que nos salimos de la norma porque no somos normales, porque todos tenemos la taza un poco cachada. Es decir, Claudia funda un territorio el que nos es permitido decir quién no. Por último, para ir terminando, quería hablar también de la narradora, digamos, ¿no? Vamos a ver que en los cuentos hay cuentos que están narrados en primera persona y cuentos que están narrados en tercera persona. Pero esa tercera persona no es una tercera persona común, no es la tercera persona, el lugar común de la literatura de la tercera persona. Hay algo muy particular en esa tercera persona. Es como si esa narradora en tercera persona se acercara mucho a los personajes y los escuchara. Les escuchara sus pensamientos y les dijera de alguna manera, te estoy escuchando, podés hablar. No hay victimización, tampoco los opina, no los juzga, pero sí hay empatía. Empatía como reconocimiento, como si les dijera, yo soy un poco vos. Manuel Puig decía que él trataba de entablar una línea directa con el inconsciente de sus personajes. Para mí, Claudia Piñeiro es una heredera y pariente de uno de los mejores narradores argentinos, que es Manuel Puig, y traza esa línea al inconsciente del personaje para conectarla con el inconsciente del lector, de todos nosotros, y nos dice quién no. Simone Weil decía, el virtuosismo en todo arte consiste en la capacidad de salirse de uno mismo. Esto es lo que hace Claudia Piñeiro en Quién no, y vaya que Claudia Piñeiro es virtuosa. ¿Quién no pasó por un aborto clandestino? ¿Quién no se obsesionó alguna vez? ¿Quién no quiere robar las llaves y meterse en el departamento de al lado cuando los vecinos se van? Díganme, ¿quién no se deprimió después de volver a su pueblo natal? ¿Quién no tiene pesadillas? Porque quién no es una forma de decir todos, o de decir vos también, lector, lectora. Vos también, lectora, lector, alguna vez pensaste en matar a tu marido y no lo mataste para coger una noche más. O bueno, acá está festejando las bodas de oro, o no tanto. ¿Quién no es una obra hermosa de 16 cuentos que se entrelazan unos con otros y que juntos condensan lo mejor de la prosa extraordinaria de Claudia Piñeiro? Una escritura sin rodeos que sabe posarse en lo pequeño, representar lo ordinario en toda su complejidad, eso que se suele considerar normal y que visto desde cerca siempre es muy raro, porque lo normal es un imperativo que no termina de quedarle cómodo a nadie. Claudia lo ve, puede verlo, y construirlo luego con una prosa que parece transparente, como si lo que cuenta estuviera, efectivamente, allá delante de nuestros ojos. Al alcance de nuestras manos, como si pudiéramos olerlo, escucharlo, como si el viento de cualquiera de sus cuentos pudiera despeinarlos,
como si no fuera algo hecho con palabras. Y desde ahí, desde eso pequeño que Claudia logra representar como si fuera magia, logra hacernos creer que sí, que está ahí, y nos conmueve, nos hace movernos al ritmo que ella quiere. Nos cuestiona, nos rompe la cabeza y nos encanta. Porque Claudia es una maga mayor de la literatura, tiene el superpoder de construir universales a partir de detalles singulares. Una prosa que se mete en lo más íntimo, con la familia, con eso de siniestro que aún tienen las mejores familias. Con sus oscuridades, con sus luces, con el amor y con lo retorcido de aquellos lazos sanguíneos marcados a fuego que puede hacernos sentir en la carne lo frágil del amor eterno. Que nos hace protagonistas porque podemos ser todos o ninguno de los personajes. Bien sabemos que en el fondo todos somos raros. Podemos ser Julián de la inmobiliaria, Fabián y sus 2 mujeres, Gutiérrez asaltado en la escribanía, Mariano que se enoja cuando le dicen que es un hijo de puta, porque sabe bien que están bardeando a su vieja y que ser puta es un trabajo y no un insulto. Karina que asesina a su marido, Natalia que perdió a su hijo o la mujer que no quiere subir a su habitación y coger con su marido porque prefiere armar un arbolito de Navidad. Pienso que Claudia es una escritora consagrada por muchos motivos, pero si tuviera que elegir uno, diría que es por su inteligencia, por su sensibilidad y por su pluma, por ser capaz de captar esos detalles y hacerlo vibrar en el espejo de cada uno de sus lectores, y también por ser capaz de acompañarnos, y acá me tomo el atrevimiento de hablar en primera persona, por ser capaz de acompañarme con tus textos a cada paso desde que soy muy chica, y agradecerte por abrazarme con tu escritura, por el enorme coraje con el que abrazás también la causa y por tu enorme generosidad. Gracias. Muchísimas gracias por los aplausos, muchísimas gracias a Paula, a Belén y a Cintia por estas palabras. Yo la verdad que no tengo mucho más para decir del libro porque ya lo dijeron ella y lo dijeron hermoso y yo estoy sumamente emocionada y agradecida. Pero lo que quiero decir es por qué decidimos con Fernanda Mainelli hacer esta presentación con ellas, ¿no? Porque Fernanda, cuando empezamos a hablar, uno ya se cansa de hacer presentaciones de libros que son siempre iguales y que qué vamos a hacer en la próxima. Entonces siempre uno trata de hacer algo diferente. Y un poco lo que pensamos con Fernanda es, bueno, ¿por qué no conversamos sobre tu libro con escritoras de otra generación, con personas que están empezando? Y lo que me pareció a mí es que en realidad, y está Flavia Pitela por ahí, no sé si sigue estando, pero le voy a robar algo que le escuché decir a ella el otro día que dije, claro, tiene razón. Hace muchos años que venimos conversando todas nosotras sin saberlo, ¿no? Bueno, Paula y Cintia hemos conversado en persona, nos conocemos, pero a pesar de eso yo no sabía a lo mejor que había influido tanto en Paula, sí en Cintia, porque tenemos como una línea de WhatsApp 24 horas para casos extremos, pero Belén la conozco hace un año, pero la sensación que estamos teniendo en este último tiempo es que todas nosotras, para arriba, para abajo, para los costados, estuvimos conversando sobre los mismos temas durante muchos años sin atrevernos o sin tener la posibilidad de ponerlos sobre una mesa. Y que ahora empiezan a aparecer libros de distintas escritoras hablando de temas parecidos, de preocupaciones parecidas, a lo mejor distintos puntos de vista, a lo mejor entrando por otro lado, pero que todas tienen como confluyen en esa misma gran conversación, una conversación de mujeres, ¿no? Una conversación a la cual invitamos a los hombres, por supuesto, y por eso también elegí empezar este libro, ¿Quién no?, con una historia que son dos hombres en este mundo hoy, corridos del centro porque se separaron de sus mujeres y tienen que ejercer la paternidad, algo que antes hacían a través de las indicaciones de sus mujeres y que ya no saben cómo hacerlo y tienen que acomodarse a ese nuevo mundo, ¿no? Entonces, en esta gran conversación que durante tanto tiempo mantuvimos entre nosotras y que ahora podemos poner sobre la mesa, hay que empezar a encontrar el lugar para
conversar también con los hombres que quieren conversar en esa conversación, ¿no? Pero básicamente me encantó que esta mesa terminó siendo lo que pensamos con Fernanda, ¿no? Que es traer eso que venimos sintiendo, de cómo no importa las edades, no importa cuánto más chica es Belén, creo que Belén es la más chica de todas nosotras, si me equivoco, o Paula o Cintia, que también son mucho más chicas que yo me olvido por completo. No sé, la vi entrar a Eugenia Sicabo y pensaba, es otra de mis amigas que es mucho más joven que yo y sin embargo para mí son todas iguales. El otro día estaba mirando la televisión y aparecía Noelia Barral Grijera, que es una periodista de C5N, y estábamos con mi hija y le digo, esa es mi amiga. Y me dice, pero si es una pendeja, como diciendo, bueno, está bien, pero es mi amiga. O sea, yo hace mucho que tengo muchas amigas de muchas edades. También hay otras de mi misma edad y para arriba y para abajo, pero creo que representa esta comunicación y estar pensando temas parecidos que luego van a, por supuesto, influir en nuestra literatura. El libro de Paula, que es un libro de cuentos que salió el año pasado, el ¿qué de las mujeres? Porque es la suerte de las mujeres. Siempre digo el secreto de las mujeres, es la suerte de las mujeres, que se lo súper recomiendo. El libro de Belén, ¿por qué volvías cada verano? El libro de Cintia, La tierra empezaba a arder. No son libros iguales, ni son libros iguales al mío. Sin embargo, todos esos libros pertenecen a una misma conversación. Hay una misma conversación, ¿no? Y eso es algo muy, me parece, de lo femenino. Y no hablo de hombres y mujeres, digo de lo femenino, porque también los hombres tienen una parte femenina. Esa cosa de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De empatizar con el otro, de mirar el mundo desde la ventana del otro, de usar los zapatos del otro, que es algo que también creo que como sociedad nos puede resultar muy bueno a futuro, ¿no? Esa cosa de no juzgar desde el lugar de uno, sino siempre tratar de pensar que a lo mejor el otro dice o hace lo que dice o hace porque tiene otro punto de vista, no porque no tiene razón y tengo razón yo, sino simplemente porque vi el mundo desde otro lugar. Que el año pasado hiciste el discurso de apertura de la feria con el pañuelo verde, creo que la feria se ha transformado en un lugar de articulación de reclamo feminista, sobre todo el aborto legal. Me interesa tu opinión al respecto y también la opinión, cómo va a seguir ese debate, cómo va a seguir ese reclamo, y también quizás la opinión de alguna de las otras escritoras también. Bueno, la feria hace muchos años es una feria donde se venden libros, se escuchan a escritores y es un hecho político. Y no hay que tenerle miedo a los hechos políticos en sí mismos, porque un hecho político no quiere decir un hecho partidario, no quiere decir que tenemos que venir acá a escuchar a un determinado político que viene a hacer un acto de campaña, pero sí a lo mejor a un político que tiene que hablar de un libro, como vamos a escuchar a varios este año, y además la industria editorial seguramente estará muy agradecida porque va a vender muchos libros gracias a varios políticos que sacaron libros este año, sobre todo a Cristina Kirchner, ¿no? Así que obviamente es un lugar donde lo político es irremediable, lo político entra. Lo que hemos hecho, me parece, a partir del año pasado, es muchos escritores también apropiarnos de lo político. Porque una cosa es que venga un político a hablar de su libro o a hacer política en un acto, y otra cosa es que los escritores asumamos una responsabilidad cívica, política, etcétera, y también tomemos la palabra desde ese lugar. Yo que opino que el escritor tiene que tener ese lugar, pero lo opino para mí, no quiere decir que pienso que todos los escritores deben hacerlo, debe hacerlo el que le parece que tiene que hacerlo. El año pasado, en la apertura del libro, di un discurso político. Y para mí el año pasado el debate político pasó por el movimiento feminista y por el intento de que se aprobara la ley del aborto. Quizás si tuviera que dar un discurso este año, hablaría de otras cosas, pero el año pasado me parecía que lo urgente, aquello sobre lo que había que hablar, era eso. Este año es un año donde pasan otras cosas, donde va a haber campaña todo el año, por lo tanto seguramente se presentará nuevamente la ley en el Congreso, pero no creo que se debata, deberán pasar seguramente un año más. Eso es un recorrido que se ha hecho en casi todos los países donde se aprobó la ley del aborto. No se aprobó el primer año que se propuso, se tardaron años, incluso en Uruguay, o estuvo vetado por Tabaré. En distintos lugares siempre fue un proceso. Nosotros estábamos como entusiasmados, los que estábamos a favor, porque había salido aprobado diputados. Llevaron un proceso. Este año quizás lo que nos podemos concentrar es qué va a pasar con el Código Penal. El Código Penal tiene varios artículos que son muy punitivistas, que son muy retrógrados con respecto incluso al Código Penal anterior, por más que tiene cosas que son positivas, hay algunos en los cuales sería importante que los diputados y senadores pongan sus ojos.
Uno es el artículo que sigue penalizando el aborto. Cuando fue el debate sobre el aborto, incluso aquellos que no están de acuerdo con la ley, cuando le preguntaba si le parecía que una mujer debía ir presa si hacía un aborto, te respondían que no. Es más, decían, ninguna mujer va presa, lo cual no es cierto, porque Belén en Tucumán fue presa y muchas otras fueron presas, pero digamos, más allá de eso decían, ninguna mujer debe ir presa, no, eso no, a tanto no llegamos. Sin embargo, cuando mandan el proyecto de Código Penal, sigue estando la sanción para la mujer que aborta de 1 a 3 años, si no me equivoco. Ahora con un agravante para mí, que quieren ponerlo como un beneficio, y yo creo que es un agravante, que es que un juez puede sacarte la pena. ¿Por qué pienso que es un agravante? Porque tenemos que mirar esto en 2018 y no en el 1921 de cuando viene el Código Penal. Y ese juez va a analizar, va a judicializar el caso, la mujer va a tener que ir, va a tener que explicarle por qué eso es un aborto, va a tener que darle sus motivos. El juez va a evaluar si tenía o no razón, si debería o no haber hecho el aborto, porque a lo mejor él opina que no, que por qué se lo hizo, que a lo mejor no tendría que habérselo hecho. Y entre las cosas que tiene que evaluar también es su conducta posterior. O sea, si después del aborto tiene una conducta que para el juez merece sacarle la pena. A mí me parece terrible ese artículo, me parece de lo peor que he leído en el Código Penal. Y eso fue al Congreso. Entonces, por más que no se trate la ley de aborto, sí se va a tratar ese código con ese artículo. Y me parece que es una buena oportunidad para que los diputados y senadores modifiquen ese artículo y honren aquello que dijeron, que una mujer que se hace un aborto no debe ir presa. Que hay un cuento que no mencionamos en el libro, que precisamente habla de un aborto clandestino, y lo conecto también con esto que decía Claudia, de la importancia de, si no logramos el año pasado que el aborto sea legal en el hospital o en cualquier lado, es decir, un derecho garantizado por el Estado, que por lo menos este año sí logremos que esté despenalizado, es decir, que ya no sea una conducta reprimida con cárcel. Y vuelvo al cuento porque en el cuento se muestra muy bien que la vulnerabilidad a la que somos sometidas las mujeres, o las mujeres por lo menos las que no tienen acceso al practicarse un aborto en condiciones mínimas de salubridad, no es solamente un miedo, una vulnerabilidad del cuerpo, es decir, someterse a una práctica que tiene muchos riesgos para la salud, para el cuerpo de la mujer, sino también es una vulnerabilidad frente a las instituciones. En el cuento se expresa, se plasma muy bien cómo la mujer tiene miedo de qué pasa con esos restos que ha arrojado en una bolsa de consorcio que surgieron de la práctica de un aborto clandestino con agujas de tejer de una madre a una hija. Y el miedo no es, insisto, solamente lo que le puede pasar a la hija en el cuerpo, sino el miedo a acudir a una salita o acudir al hospital y para salvar la vida y terminar denunciadas. Terminar denunciada la madre por haber practicado el aborto, terminar denunciada la hija por haberse sometido a ese aborto, y a la vulnerabilidad de estar en esa situación se le agrega quizás una consigna policial. Esa es la situación en la que vivimos aún hoy en la Argentina, entonces también me sumo a lo que pedía Claudia respecto de la importancia de que este año por lo menos logremos la despenalización del aborto, tener un código penal en el que las mujeres que deciden abortar no tienen como expectativa la cárcel. Todos me gustan, pero ese tengo algunos con una debilidad, y ese es uno que se llama Basura para las gallinas. Es muy interesante el cuento como está escrito porque está narrado todo en la relación de una señora que lleva una bolsa en la mano, y todo el cuento está contado a través de la bolsa. Es decir, no, digamos, todo esto que estamos hablando, que son los discursos, son lo que uno extrae, lo que va leyendo, pero todo se cuenta a través de la relación con la bolsa, y en un momento la mujer agarra muy fuerte la bolsa porque quiere esperar a que pase el camión de la basura, y ve el nudo de la bolsa y dice, el nudo se aprieta pero no se deshace. Y todo el tiempo está agarrando ese nudo, ¿no? Y en un momento, hacia el final del cuento, el personaje recuerda que esto que le está haciendo a la hija se lo vio haciéndolo a su abuela, digamos, ¿no? Sobre una de sus tías. Y en ese caso terminó de una manera trágica, digamos, ¿no? Entonces, como también ahí hay algo como en esa bolsa y en ese nudo que se aprieta pero no se deshace, está como un poco contenida la historia de las mujeres, ¿no? Y me parece que
me impactó muchísimo. Es un cuento que ya conocía, digamos, ¿no? Pero me impactó mucho porque aparte habla de tu relación con el tema, digamos. Cómo vos venís trabajando esto y escribiendo esto de tanto tiempo atrás y eso es una de las reflexiones por las que pasa tu literatura también en tuya. Y es un cuento donde no está la palabra aborto. Uno puede no entender que, como en Colinas, como Elefantes Blancos de Hemingway, que nunca se dice la palabra aborto y uno tiene que entender que esa pareja que está esperando el tren va a hacerse un aborto. En este cuento tampoco, porque en ese momento, cuando yo lo escribí, la palabra estaba prohibida. Entonces, como la palabra estaba prohibida, uno decía, se lo sacó, se lo va a sacar por lo bajo, pero no se usaba la palabra aborto. Entonces, no está mencionado. Y con respecto a las cosas, me gusta esa reflexión, porque uno muchas veces está influido por lo que lee en el momento, por lo que está leyendo. Yo había quedado muy impactada cuando escribí ese cuento con una novela de Rob Bridget que se llama Las Gomas, que no sé si la leyeron, donde tiene muchos pasajes que están contados a partir de los objetos. Entonces dije, ¿cómo se hace para contar algo? No a partir de las acciones, porque uno siempre sabe que cuando contás una historia, lo que lleva hacia adelante la historia son las acciones. Pero Rob Bridget en Las Gomas lleva adelante la acción a través de los objetos. Y dije, voy a escribir un cuento donde la acción vaya hacia adelante a partir de los objetos. Hola, tan fuerte. Soy de China, el país más lejos de Argentina, y quiero compartir un poco comentario. Recién empecé tu libro Tuya hace unos meses y después no pude parar. Me hace reír tanto como una loca y después empecé con una pequeña suerte. Me hace llorar todo el día. Te juro, como 40 horas, como tengo los ojos hinchas, ¿verdad? Esta mina, ¿verdad? Y después seguido con la maldición y con las viudas y quién no, ¿no? Todo muy rápido. Y yo quiero como contarte que ese género como tiene policial y femenino y de género y de ficción es tan especial que no encuentro en la literatura china, por un lado, todavía no. Segundo, también la voz y el tono es tan especial, porque cuando vemos la literatura china, generalmente las mujeres son víctimas, aguantan, ¿no? Sufren, calladas, un poco así. Pero ahí, atrás de la novela, hay una voz que es tan fuerte, que tiene tanta valentía. Y yo digo, cuando estoy leyendo tu libro, esa mina tiene tantos huevos, ¿eh? Y también, y con quién no, tengo dos cuentos que me llaman mucha atención. Uno es dos parejas. En realidad me da mucho miedo al final. Y otro es no me acuerdo, que una pareja perdió su hijo, ¿no? Ahí también yo digo que si yo escucho llantos de vecinos, no voy a abrir la puerta nunca. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo el mensaje. Lo único que tengo para agregar es que a veces todos nos parecemos más de lo que pensamos, incluso aunque China sea el país que está más lejos de la Argentina, ¿no? Me pasó cuando fui a la Feria del Libro del Cairo el año pasado, en Egipto, que había muchas mujeres sentadas en la Feria del Libro. Yo estaba presentando mi libro y muchas de esas mujeres, algunas estaban vestidas como nosotras, en forma occidental, pero muchas estaban vestidas con el velo y algunas incluso con esa cosa negra que solo se le ve los ojos, ¿no? Entonces esas mujeres estaban ahí sentadas y yo estaba presentando Tuya y Las Viudas de los Jueves, creo, ¿no? Y pensaba, ¿estas mujeres entenderán la problemática de las mujeres de mis novelas? Y cuando empezaron a hacer las preguntas, todas me empezaron a contar lo identificadas que se sentían con los personajes de Las Viudas de los Jueves y de Tuya. Y entonces yo pensé, qué prejuicio que tenemos a veces todos, sintiendo que nosotros somos el centro del mundo porque es donde cada uno vive y que los otros son diferentes. Y en definitiva, en lo privado, como dijo Cintia, ¿no? En esas pequeñas cosas privadas, nos parecemos tanto, mucho más de lo que pensamos. Y me da mucho gusto terminar con lo que dijo acá la lectora, porque es una más que incluimos en esta conversación de la que estamos hablando, ¿no? Como toda esta conversación es una gran conversación entre tanta gente. Así que muchísimas gracias y gracias a todos por haber venido.